Bienvenido al canal del Mensajero de la Verdad. Que Dios te bendiga y proteja tu vida. Suscríbase, seguir nuestro trabajo y compartir la verdad con los demás. Actos 14. Y sucedió que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, creyó. Pero los judíos incrédulos azuzaron y amargaron las almas de los gentiles contra los hermanos. Así que se quedaron allí mucho tiempo, hablando con valentía del Señor, que daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por sus manos. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos por los judíos y otros por los apóstoles. Y cuando se levantó un alboroto tanto de los judíos como de los gentiles con sus gobernantes, para maltratarlos y apedrearlos. Cuando se enteraron, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a los alrededores. Y allí predicaron el Evangelio. En Listra había un hombre cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Este hombre oyó hablar a Pablo, quien, fijando los ojos en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: ponte de pie sobre tus pies. Y se levantó de un salto y caminó. Al ver lo que Pablo había hecho, el pueblo alzó la voz diciendo en lenguaje: los dioses han bajado a nosotros en forma de hombres. Y llamaban a Bernabé Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el principal orador. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, llevó bueyes y guirnaldas a la entrada de la puerta, y quiso hacer un sacrificio con la multitud. Al oír esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron a la multitud, gritando y diciendo: hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros, sujetos a las mismas pasiones, y os declaramos que debéis convertiros de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Que en las generaciones pasadas permitió que todos los pueblos anduvieran por sus propios caminos. Sin embargo, no se dejó sin testimonio, sino que os benefició desde el cielo, dándoos lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de alimento y alegría. Diciendo estas cosas, apenas impidieron que las multitudes les sacrificaran. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía e Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero mientras los discípulos estaban a su alrededor, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Y después de haber predicado el Evangelio en aquella ciudad, y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando las almas de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe, porque es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haberles nombrado ancianos de común acuerdo en cada iglesia, y de haber orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, llegaron a Panfilia. Y cuando hubieron predicado la palabra en Pergue, bajaron a Etalie. Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían realizado. Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos, y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y no permanecieron allí poco tiempo con los discípulos,